Ahí estamos. 37 minutos pasaron de las 8 de la mañana y le vamos a dar la bienvenida a Yani Benier, la primera visita de este ciclo 2026 de Pasados de Rosca. ¿Cómo estás, Yani? Gracias por venir, ¿eh? Bien, muy Buenos bien. días, Yani. Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, la verdad que ando bien, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, Yo me levanté deberías replantearte. Me lo pregunto, a veces salgo y me pone contenta el Claro. olor de los árboles de los naranjos, los pajaritos. Sí. Y bueno, ¿Viste? Bueno, hoy, ahora- hoy te levantaste. Yo Ahora te también. vamos a bajar un poquito esas. Yo me levanté re bien hoy, Marcos. No nos tires abajo. Bueno, es la Yo me realidad. levanté re Vamos contenta a hoy. decir que Yani nos trajo Sí. unos riquísimos chipá, Sí. con lo cual vamos a hablar muy bien de ella, porque supuesto. nuestro umbral de soborno muy bajo. muy bajo. Es un paso a nivel prácticamente. No, bueno, pero que piensen en nosotros al momento de venir y traer algo. Bueno, Javi de la Casa Azul Libros la semana pasada también nos trajo. Y Sí. hablamos muy bien de Sí, su y hablamos libro y muy todo. bien. Otros no. Juan Salceda, por ejemplo. No trajo nada. Y lo recontrapeleamos. Sí, sí. Dijimos Había esas estado cosas. Marcelo Valle y también no nos trajo nada. No, y también le dijimos que estaba muy tibio. Sí, que estaba muy tibio. Atento con nosotros. Así que sí, tengan cuidado. Estaba en un momento difícil. La deuda en el centro de la vida, ¿no? Hablando Guau. de momento difícil, es un documento que escribió Yani. La presente. La presente, Y aquí. vengo Y- escribiendo ideas. Sí, y me parece que está bueno porque por algo hay que empezar, ¿no? Algo hay que hacer, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hemos estado hablando con Juli, nuestra doctora Cuentas, la semana pasada, lo venimos haciendo todo el año pasado. Estuvimos con los concejales y con los referentes que estuvieron pasando por acá. Terminamos siempre hablando de dos cuestiones. El consumo problemático, Sí. que es algo que evidentemente nos está preocupando a todos, más allá de las creencias o de las ideas que uno tenga, hay una realidad y está sobre la mesa. Y otra es el endeudamiento, ¿no? Elegir qué pagar o qué pagar primero o qué puede esperar o con qué me puedo endeudar, ¿no? Exactamente, sí. ¿En qué nivel de preocupación estamos y cómo hemos llegado a esto? Bueno, nosotros venimos hablando hace varios años de este tema. Sí. Sí. Incluso previo a la asunción de Javier Milei, que si se quiere fue el hacedor de este presente tan apocalíptico que estamos atravesando. Post pandemia, digamos, y también es como eso, estamos trabajando mucho en historizar la deuda, no nosotras solamente, hay economistas que vienen trabajando hace bastante sobre el tema del endeudamiento familiar, porque no es una novedad, siempre existió, lo que se modificó abruptamente es el componente de la planificación, la posibilidad de decidir en qué endeudarnos y para qué nos endeudamos, Claro. ¿no? De el emprendimiento, la hipoteca, el auto, la mejora en las condiciones de vida a el complemento salarial. Es decir, hoy la deuda es un complemento de los ingresos que no tenemos. Entonces, un poco en esto de empezar a escribir estas ideas y que no se nos pasen en la mera catarsis, digamos, y en la descripción de la realidad, bueno, empezar a desmenuzar la deuda, comprenderla y a ver qué hacemos con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con este problema que es un problema político, que no es un problema individual, no es un problema de administración familiar? No, Eso claro. es Que importantísimo. es lo que por ahí se pretende hacer creer, ¿no? Es Sos muy, un despelotado con la guita, te endeudás. Es muy, muy importante trabajar esto y la verdad que es una tarea en esto de la deuda en el centro de la vida. Decimos, bueno, que hay un componente político, económico y uno subjetivo. Tenemos que trabajar sobre el componente Claro, subjetivo claro. de la culpa Claro. y de la vergüenza, porque si no atravesamos ese umbral de hablar de lo que está pasando, parece que es una responsabilidad. Da vergüenza decir, me endeudé en el súper. Claro. O no puedo juntarme con amigos porque no tengo plata y digo que me siento mal. El confinamiento. ¿No? Sí. Digo, o Selectivo. me quiero comprar un vino y bueno, y lo pago con tarjeta de Tengo que sacar en crédito. 5 cuotas, claro. Es terrible. Entonces digo, me parece que tenemos que atravesar ese umbral. Este es un problema, no es un problema de las formas en las que consumimos, sino de la economía que hoy nos está presentando ya como modelo, no solo productivo, sino de una reforma laboral de hecho, este gobierno nacional. Es decir, decimos, la deuda siempre existió, la deuda familiar siempre tuvo, y por supuesto según el sector social, distintas características, pero hoy prácticamente podemos hablar de que cualquier sector trabajador, no importa si es de la economía popular, si es pluriempleo, si es profesional, Sí. bueno, ni hablar de los trabajadores y las trabajadoras de la universidad,
Cualquier sector hoy está endeudado. Y esa deuda surge fundamentalmente de un círculo vicioso de no poder llegar a cubrir los gastos básicos y además recurrentes mes a mes, porque si uno dijera, bueno, me endeudo este mes, pero el mes que viene ese gasto no lo tengo. Claro, pero porque sé que el mes que viene voy a tener un ingreso, porque esta situación va a cambiar, mi situación va a cambiar. No. Si me endeudo para comer, y bueno, capaz que el mes que viene también voy a comer, pero ya parto con un menos 20 de deuda. De hecho, la tarjeta de crédito en el supermercado es un y ya es habitual. Claro. Y esto, bueno, además Cuando digo que no nos podemos... incorporás las cuotas al supermercado es un... Es un bajón. No debería ser. Y en un contexto de tasas de interés que están... Bueno, claro. Por eso, nosotros hablamos de esto del componente político-económico. Bueno, la deuda es un problema generalizado. Esto no es mal de muchos, consuelo de tontos, es un problema económico-político, ¿no? Y esto, económicamente el Estado Nacional ha habilitado, en esto de la no intervención, ha intervenido en favor de determinados sectores que hacen de la deuda una mercancía, es decir, viven de la deuda. Claro. Acá, ni hablar, en un par de cuadritas hay un call center que se encarga de llamar a los deudores de la tarjeta, elevar para hostigar o para lograr cobrar cuentas que ya son incobrables, con una de las tasas de intereses más altas en relación a otras tarjetas de crédito, ¿no? Claro. Entonces, hay todo un negocio detrás de la deuda, los estudios jurídicos que compran las deudas de las tarjetas de los bancos, todo un negocio. Ni hablar los intereses que cobran las plataformas. Digo, hay un negocio de la deuda. Y estamos hablando sector, de lo formal. Ahora, si hablar. nos saltamos a lo informal, ya es catastrófico. Ahí pasamos a un escenario que además se vuelve turbio. Además. Se vuelve muy oscuro, está vinculado, o sea, todo lo que está sucediendo y por supuesto que hay que comprenderlo diferenciadamente, pero es parte de la misma realidad. Claro. Pero hoy si hablamos de lo informal, estamos hablando, bueno, por un lado, por supuesto, el endeudamiento con familiares, el préstamo entre amigos, eso está creciendo. Por suerte, son las redes a veces a las que se pueden acudir y eso... Claro que está buenísimo, sí, pero no como un estilo de vida. No hay usura, no hay nada en esa cosa. Claro, le pedí a mi viejo unos mangos. Por supuesto. Le pido a mi viejo o mi viejo me pide, es como depende de la situación económica. Pero sí después abrimos un escenario que hay determinados sectores, y en Tandil está pasando, del narco en los barrios, que se vuelve el prestamista. Hay compañeras organizaciones, además, que en Capital vienen visibilizando que el prestamista te paga desde la comida hasta el cumpleaños de 15. Claro. Entonces hay como una salvación inmediata ante la emergencia económica que después se vuelve una carga muy pesada de devolver. Y en eso hay otro mercado que no es del todo informal, que es que cómo se paga esa deuda y cómo se paga. Hay otros prestamistas que no son narcos, ¿no? En los barrios también, que es una changuita que hace uno que tenía unos pesitos más y empieza a prestar. ¿Cómo se cobran? Se cobran administrando, si se quiere, o secuestrando temporalmente las tarjetas de la Asignación Universal, las tarjetas del Potenciar Trabajo, que recientemente se está dando de baja, lo que implica que incluso el formato de pago se corta. Claro. Y que habrá que ver cómo se hace para subsistir, digamos, de esta manera. Pero las tarjetas directamente pertenecen o están en manos del prestamista. Digo, hay una situación ahí de violencia que además hablamos de la feminización de la deuda, porque en general quien se endeuda para la subsistencia y para resolver cuestiones cotidianas son las mujeres todavía. Por supuesto que estamos todos y todas endeudadas, pero digo, en clave familiar y territorial hay un componente muy fuerte que son las mujeres. Entonces, con la cantidad de hogares, además, cuya jefa de hogar precisamente es una mujer. Exactamente. Así que bueno, hay que poder hablar de esto, pero poder hablarlo en clave de hay responsables. Bueno, ¿en qué momento dejaste de poder pagar la tarjeta? ¿En qué momento empezaste a usar la tarjeta para comprar comida? Sí, que la empezaste a usar porque el dinero que tenías lo utilizaste para pagar los servicios. Exactamente. O para pagar el alquiler. Que no podés tarjetear. Que no podés tarjetear, porque si no... Bueno, algunos servicios sí los podés tarjetear, o sea, podés pagar con tarjeta de crédito. Sí, lo mismo. Después se te junta con el siguiente. Claro, y te junta con el mes siguiente, pero digo, es algo que se está dando justamente por esto, porque el efectivo lo estás utilizando para pagar otras cosas. Exactamente. Bueno, y esto, tenemos un punto de inflexión, la asunción del presidente Javier Milei,
Y es específicamente la eliminación de la ley de alquileres, Claro. la liberación de los intereses que cobran las tarjetas de créditos, la liberación de tarifas, del precio de los combustibles. Digo, hay una serie de medidas concretas. Es decir, entonces... La inflación. La inflación que no solo no para de crecer, sino que supera mes a mes las paritarias. Cualquier paritaria hoy está por debajo de la inflación. Una inflación que sabemos que está dibujada, además. Además, esto tenemos, y además inflación en pesos, inflación en dólares. Digo, también esto, ¿no? No hay bicicleta financiera posible. Es decir, bueno, si compro dólares y los vendo, si pongo un plazo fijo, si lo dejo en la plataforma que me da 20 y pico %, Claro. no hay maniobra posible de financiera. Y no tenemos por qué ser especialistas en finanzas, No. pero bueno, esto podría identificar momentos claves en los que medidas políticas modificaron las condiciones económicas para que algunos sectores ganen y otros sectores ya nos enterremos en un fango del cual es difícil salir. Sí, un sector que gana minoritario, muy minoritario. Exactamente. Es un sector muy chico. Muy el que reducido, gana. pero es que está ganando mucho. Y gana mucho. Bueno, Está ganando el mucho. carry trade es hoy, Claro, sigue es eso. siendo hoy una negocio. Sí. Y de la mano de eso, y ya venía sucediendo, porque esto lo hablamos ya desde antes del 2023, se venía dando, sí, una cuestión de esto de que el trabajo, un salario ya no alcanzaba para la subsistencia, ¿no? Entonces empezar a buscar otros trabajos, Claro. otros trabajos en peores condiciones. Hoy incluso, por ejemplo, una docente de nivel primario trabaja doble turno y no llega y ya no tiene más horas al día prácticamente. Claro. Entonces, Sí, realmente hablamos de... que generalmente el docente siempre trabajó doble turno y que históricamente estaba bien. Tenía un Sí. ingreso Tenía un ingreso, aceptable. tenía doble turno, con lo que implica, no es que Mucho. son solo 8 horas de trabajo, sino que es mucho más. Mucho más. Elaboró en la con casa, preparar Claro, las clases, claro, de ese tal tipo cual. de cosas. Sí, la categoría de trabajador pobre creo que comenzó con Macri, haciendo un poquito de revisión histórica Exactamente, sí. inmediata. Se acentuó con Alberto, pandemia mediante, inoperancia mediante, lo que sea, y ahora se agravó a niveles, me parece que nunca vistos, Exactamente. del mediado del siglo pasado para acá. No hay una caída en el consumo, la caída en el consumo de carnes, de lácteos, de harinas, incluso de panificados, Sí, sí, sí. es histórico. Ujú. Entonces sí estamos hablando de un proceso de pauperización de la vida. O sea, realmente es muy difícil de pensar que el trabajo dignifique en estas condiciones. Digamos. Claro, Claramente hay que buscar la dignidad en la lucha por mejores condiciones de trabajo y de vida. Claro. Pero en estas condiciones es muy difícil ver la luz al final del camino. En esto nosotros sí, en esto de politizar de nuevo, de decir, bueno, instructivo para sobrevivir al endeudamiento, mirarnos al espejo todos los días y decir, bueno, esto no es culpa mía, pero tengo que hacer algo. Claro. Esto, ¿no? No es Claro. culpa mía, tengo que hablar del tema, tengo que hacer algo. Hay algunas cuestiones que es eso, indicar, bueno, quién es el responsable. Por supuesto, para nosotros no es el único, porque hoy el gobierno nacional es el administrador de una serie de intereses que no necesariamente son políticos, están expresados partidariamente, pero es el gobierno nacional y es la política. Es decir, si el problema del endeudamiento es político, la salida es política. Claro que sí. La salida, por supuesto, que por abajo tiene que ser el fortalecimiento de redes, el hablar del tema, la solidaridad, el comprendernos como clase trabajadora. Yo la verdad que la categoría de clase media nunca me gustó, No. porque en todo caso es un sector de la clase trabajadora que pudo vivir un poco mejor y aspiracionalmente pensar en progresar, en prosperar, que hoy es lo mismo que nos dicen los vecinos en los barrios. Yo quiero mejorar, Claro. no tengo baño, yo quiero vivir mejor. Claro. Entonces, la aspiración de vivir mejor y que el trabajo es la herramienta para vivir mejor, hoy está roto, está quebrado y tenemos que volver a construir eso. Y eso es en solidaridad con los demás trabajadores. Es decir, no importa si sos trabajador de economía popular, formal, profesional, pero bueno, además que hoy muchos son todo eso al mismo tiempo. Claro. Claro. Son todo eso Claro. al mismo tiempo. Exacto. Es construir solidaridad de clase nuevamente y que este es un problema generalizado. No afecta solo al que no tiene trabajo, no afecta solo al que tiene un trabajo precario, nos está destruyendo a todos esta cuestión de ¿para qué trabajo? Hay una ¿Para decisión, qué me levanto todos sí. los días? ¿No? Hay una decisión política desde lo discursivo que ha impactado y la verdad que lo han hecho de manera espléndida, ¿no? El gobierno nacional, esto de que no nos creamos merecedores de disfrutar de... El famoso les hicieron creer. Claro, Claro, nos sí, hicieron sí. creer y lo lograron. Digo, porque
a ver, en otro contexto, yo, para trasladarme acá cerca, en el 2001, el descontento era, vos lo veías, Claro. lo veías mucho más. Y el enojo y las ganas de hacer algo y las ganas de cambiarlo. Y ahora es como, no sé... Implosión. Está implosionando. Sí, implosionando, pero al implosionar es puertas adentro, es con uno mismo. Por eso hay que trabajar o mucho, con la mucho, mucho. familia, O en la familia, o sea... Todos los derivados catastróficos que significa Claro, eso. y no cambiamos nada, no podemos cambiar nada porque no... Bueno, nos eso quedamos- es lo que hay que trabajar, el ¿no? Esto individualismo. justamente, sí, salir de decíamos en clave de chiste, después lo seguimos hablando, es bueno sacar la deuda del closet, ¿no? Claro. Digamos, Claro. haciéndonos alusión a otras cuestiones que siempre han estado un poco juzgadas y sometidas a valoraciones públicas. Bueno, esto hay que poder hablar del tema y hablarlo en clave política, porque también es esto, bueno, hablar esto, identificar que hay una modificación del trabajo, una reforma de hecho de las Sí. formas de trabajar. Trabajamos para pagar la deuda, hay muchísimos memes de eso, la verdad a mí me parece que hay mucha síntesis política hoy en las imágenes Sí. de, bueno, vamos, hay que levantarse porque esta deuda no se paga sola. Sí. Bueno, Sí, sí, los departamentos de Adorni no se pagan No solos. se pagan solos. claro. Va, Hay que solidaridad con deslomarse, Adorni. sí. Entonces me parece que hay un componente esto de lo subjetivo, que tenemos que destruir la culpa y trabajar en la conciencia de clase trabajadora. Es decir, como trabajador yo no quiero esto, quiero trabajar, quiero que me guste mi trabajo, eso ya bueno, sería un montón. Eso es un montón, ojalá. Pero quiero utópico trabajar y quiero tener tiempo de no trabajo. Claro, de También disfrute. merecemos tiempo de no trabajo, que es muy difícil porque uno termina de trabajar por un salario y sigue trabajando en su casa, eso lo sabemos, pero quiero tener ese tiempo para estar en casa plenamente, para no enojarme con mis hijos porque me quieren hablar de su día y yo no Claro. tengo ni una neurona más. Entonces, si ese enojo, pasemos esa pelota al Estado Nacional, que si con estas medidas construyó ese escenario, tenemos que entender que hay que pensar cuál es el escenario que nosotros queremos, cuál es nuestro escenario ideal, que hoy está re difícil de dibujar, Sí. y qué Sí. hay que hacer. En la pandemia yo creo que como situación excepcional, catastrófica a nivel mundial, se tomaron medidas excepcionales que tuvieron que ver con el endeudamiento. Digo, el freno de los desalojos, el frenar el corte de servicios, digo, el freno en las tarjetas de crédito de los intereses. Digo, eso hubo una serie de medidas excepcionales para una crisis global. Hoy tiene que haber, por lo menos, esto, y hay varios proyectos en diputados a nivel nacional y incluso en la provincia, que están diciendo, bueno, esto es una crisis, porque hay una crisis de endeudamiento. Es una excepcionalidad. Es una excepcionalidad que va de la mano de la situación económica que claramente este gobierno no va a Es una reconocer. decisión. No, es una decisión. No reconoce como crisis porque No. la pobreza ha bajado del 52 al 28%, nos decía Nadia Cisneros en la sesión pasada del Consejo Deliberante. Claro. Obviamente es un escenario que no es posible discutir con el gobierno nacional, pero sí tenemos que plantear que hay una crisis excepcional y que amerita medidas excepcionales. No las vamos a lograr ni con diálogo ni con consenso con este gobierno nacional, pero hay que empezar a plantearlo, porque si no, no tenemos, bueno, ¿cuál es A hacia dónde reconocernos, vamos? claro. Hacia estamos girando en círculos. Claro. Bueno, hay deuda, se Sí, trabaja mal. mordiéndonos pero- la cola. Exactamente. Entonces, bueno, y es algo que tenemos que empezar a trabajar con los sectores políticos, con los gobiernos municipales, porque la gente en todo el país vive en municipios. Claro. Pero los intendentes se hacen bastante los giles respecto de los problemas, reciben, por supuesto, todas las consecuencias, pero no es, al menos en nuestra ciudad, Lungui no está activando ninguna respuesta de emergencia No. ante esta situación. Entonces, Y tampoco se plantan, digo, No. de No. salir a decir o Incluso ir a en el- reclamar en a el donde tienen que ir a diagnóstico reclamar. Son bastante Porque yo tibios, veo por muchos decirlo de alguna en la manera. provincia de Buenos Aires, muchos intendentes reclamándole al gobernador. bueno, exactamente. Acá el reclamo de Lungui al gobernador es de autonomía. Claro. Pero esa autonomía es para algunas cosas, después para otras no hay autonomía. Por supuesto que entendemos que esta situación es nacional, es una crisis histórica. Por supuesto. Un intendente o un montón no van a poder revertirla. Pero si ni siquiera están planteándose el problema, Claro. no están planteando el problema en ningún momento. El intendente plantea la preocupación por la situación del trabajo en Tandil, por la mora, por la cesación de pagos de las... Bueno, eso sí lo plantean, por la cesación de pagos de las tasas De las tasas municipales, municipales. Porque les afecta porque les directamente. afecta el Tiene que ver con la presupuesto. recaudación. Pero no están planteando en las condiciones de vida, de salud mental, de las condiciones en las que están trabajando la gente y cómo repercute eso en la salud en general para alguien que trabaja 12, 14 horas e igual no come.
Entonces sí hay una responsabilidad política, por supuesto, y principal de Javier Milei, pero también de los intendentes y puntualmente en nuestra ciudad de Miguel Lunghi, que no podrá resolver estos problemas, No, la pero que cuestión es tiene que económica. empezar a plantear de alguna manera que existe el problema, que el municipio solo no puede, pero en este pedido de autonomía que se hace para arriba y que tiene que ver con la recaudación, pero no con la política, después con la devolución de esa recaudación, bueno, empezar a pensar que... Y venimos hablando de algunas cuestiones que nos permitan esto. En principio, con las herramientas que el municipio tiene, empezar a visibilizar estadísticamente este endeudamiento familiar. Es En decir, principio. tenemos estadística municipal que se ha ordenado bastante en los últimos años, que sirve de herramienta para determinadas decisiones, que es bastante prolija, digo, como que tiene en algunas cuestiones, incluso de precios, de costos de alimentos, sirve para decir, bueno, cómo se baja estos datos nacionales a lo local. Y que lo que nosotros queremos es que se pueda empezar a indagar y de manera trimestral y de manera progresiva para poder evaluar, es respecto de la deuda, del endeudamiento familiar en Tandil. Que esto, que no repercute a los sectores de los barrios populares, hoy está afectando a toda la población de Tandil. Y no resiste eso, no resiste mayor, no hay que indagar mucho, no hay que profundizar mucho. Entonces, sí me parece que estamos hablando de tratar de mirar, ponernos de acuerdo en ver el elefante que está en la habitación. Claro. Así que bueno, en principio, ver, nombrar, relevar información. Y después que este es un problema creciente, no es solo el endeudamiento con las tarjetas o con los prestamistas, sino que es con los servicios. En Tandil es el pago, por ejemplo, de la luz. Claro. Entonces, casa de por medio, tenemos que cuando no llega aviso de corte, llega aviso de deuda o llega el corte. Entonces me parece que también es algo que amerita acción política, porque la usina es mitad más uno municipal. Claro. Y eso el municipio lo está viendo. Eso el municipio lo está viendo, no tenemos esos datos y necesitamos que contar con esa información que debería ser pública, porque también nos ayuda a dimensionar, bueno, ¿qué pasa hacia un invierno en el cual hay una parte de la ciudad que no tiene gas, que se calefacciona con luz? ¿Qué pasa cuando no tengamos luz para ir a trabajar, para estudiar, para lo que sea necesario, ¿no? Entonces, no solo se calefacciona, cocina, se baña, todo con luz. Bueno, es un problema, ¿no? En la usina actúa como un agente político cuando hay que negarle el servicio a determinados sectores de la ciudad que no son propietarios, pero ante otros problemas que están afectando claramente a la sociedad, no interviene públicamente. Interviene después esto, ¿no? Negociando deudas. De manera particulares, claro. Lo que nosotros queremos plantear en eso es que tiene que haber una segmentación tarifaria nueva en la ciudad. Muchos sectores de la ciudad todavía figuran como quintas. Claro. Es decir, si en el mapa de la ciudad hay una parte de los barrios que no figura, y bueno, claro, nadie los ve. No están haciendo, no hay intervención política hacia lo que no se conoce y lo que no se ve. Y lo que son a quintas pagan mucho más. Exactamente. O sea, es otra tarifa. Eso estamos más hablando alta. de barrios como La Unión, como Villa Aguirre, digamos, bueno, ni hablar La Elena, La Porteña, eso que además están muy lejos del trazado, planificado, digamos, de la ciudad. Entonces, lo que no se ve ahí es están pagando mucho más caro la tarifa, porque esta segmentación, la tarifa es más cara, una tarifa que está aumentando, por otro lado, que se están quitando además mucho, las tarifas sociales y todo eso, o sea, se ha eliminado bastante. De febrero a marzo, las facturas en promedio, en realidad todo el mundo que le he preguntado, 10.000 pesos más pagó. Exactamente. O sea, todos pagamos 10.000 pesos más allá del consumo. De febrero en los barrios a marzo. estamos hablando de tarifas de luz de más de 100.000 pesos. Claro, porque desde no el año tienen, pasado. no tienen gas. Un castigo al que no tiene gas. Claro. Exactamente. En los barrios populares se vive peor y cuesta más vivir. Exacto. Cuesta más vivir. Incluso si uno tiene que comprar una garrafa, hoy cuesta 25.000 pesos una garrafa. Que no te dura nada. Que se puede usar para cocinar, posiblemente una por semana. Son 100.000 pesos de garrafa para cocinar, si tenemos que cocinar. Más el gasto de, la higiene, de la calefacción, el transporte. Vivir lejos del centro es mucho más caro en Tandil. Eso lo sabemos, pero además quienes en general afrontan esos gastos tienen recursos más bajos y gastan más en todo. Entonces, esto es la usina, como es una herramienta política y no solo una empresa, tiene que intervenir en una nueva segmentación, en y evitar los cortes, por ejemplo, en hogares monomarentales, en hogares de sectores más vulnerables, incluso porque
puede pasar que nos olvidemos de pagar una boleta de la luz y te llegue el aviso, Sí. puede pasar Sí. por cuelgue, Sí. puede pasar. Bueno, hay herramientas distintas para afrontar eso en el centro que en los barrios. Claro. Y cuando en esos hogares ya no es una decisión pagar o no, sino es una imposibilidad total. Entonces sí, segmentar también socialmente, es decir, bueno, ¿qué hogares son los que hoy no están pudiendo pagar? Y bueno, empezar a trabajar con estas ayudas, algún alivio económico que existe en el ámbito de desarrollo humano. Existen las ayudas económicas para pagar la luz, pero son totalmente arbitrarias también en cuanto a, bueno, uno no sabe que eso existe, se hace, digamos, a quien lo reclama, mucho, a quien llega a reclamar, se evita que se conozca el procedimiento. Claro. Y claro, como la usina es municipal, se puede resolver problemas respecto del pago en sectores más vulnerados. Es necesario que sepamos que eso existe como herramienta, Claro, porque claro. si no, en esto de que volvemos de la culpa, de la deuda, bueno, hay muchas familias que la están pasando mal y que ni siquiera están pidiendo ayuda. Ni Por siquiera muchas están pidiendo cosas, porque no están asistencia. acostumbrados a ese sistema, porque les da vergüenza. Porque no saben cómo muchísimos hacerlo. motivos. Todo lo que estás planteando lleva a pensar, porque tenemos una democracia que se maneja así, que estos puntos tienen que ser resueltos en el próximo gobierno, sí o sí, sí o sí. Y, Porque sabemos que este no lo va a resolver. Este no lo va a resolver, lo va a agravar. O sea, de acá en más vamos a ir mucho peor, porque estamos tocando fondo y queda el abismo. Es gobernar en crisis, es como después de una pandemia, no quiere decir como después de una guerra, porque no es así, pero debe tomar nota quien aspire a suceder al gobierno nacional o al gobierno local, que no va a gobernar en normalidad, que toda esta tierra arrasada la va a tener que levantar de alguna manera, ¿no? Sí, estamos tocando fondo, pero todavía queda un trecho más para el fondo, claro. Así que me parece que sí, que es importante por lo menos visibilizar cuál es la imagen de hacia dónde vamos a volver a subir, hacia dónde vamos a ir cuando intentemos subir. Es decir, cuál es la luz que nos lleva para arriba. Y me parece que es esto, bueno, intervenir desde la política, es decir, el Estado tiene que intervenir en estos aspectos, lo ha hecho en otros escenarios, el Estado es responsable, pero además puede intervenir, lo hace de hecho, lo ha hecho. Este gobierno que dice que es topo dentro del Estado, no es real, o sea, lo cierto es que ha intervenido para beneficiar a determinados sectores. Sí, pizarras Pero- paritarias es una Es que por eso el intervención problema es absoluta. salario y costo de vida. O sea, Sí. salarios bajos, costos altos, y el complemento del salario es la deuda. O sea, Sí. es como, no soy economista, pero lo venimos trabajando desde lo básico. Es decir, bueno, no hay manera, no hay otra manera. Puede haber muchas recetas para en qué reducir costos, pero si yo gano 100 y gasto 200, no hay forma. Hacíamos el ejercicio el otro día. Bueno, supongamos que no tenemos deuda. Y arranca mayo y no tenemos deuda. Soñemos un poquito. Con nuestro salario, ¿hasta qué día del mes llegamos? Claro, claro. ¿No? Entonces, bueno, es eso. O sea, no es un problema de decisiones o malas decisiones. Por supuesto que me lo merezco y me voy a dar un gustito. Puede haber empeorado en algunos casos malas decisiones administrativas, pero no es el grueso. No es Porque el en grueso. No es el grueso. No. En este contexto. Me dio un también gustito de un angustia. helado. No, el Dios proveerá, ¿no? Ni siquiera. Ni Porque siquiera. ya sabes que En no este podés contexto cubrir de- eso porque de no pudiste angustias, cubrir lo anterior. Delirarte también forma parte del escenario. Decir, Sí. sí, se va vaya todo todo acá. contra carajo. Exactamente. Y me compro Sí, una sí, botella sí. de vino. ¿Qué hago? ¿Compro un paquete de fideos o un vino? Bueno, la verdad Claro. que Sí. está compleja la Y- la Y esto la está, balanza. claramente, todo esto está orquestado y es la batalla cultural también. Es la resignación, la desesperanza, a decir, bueno, de acá en más mi vida será esto entonces, laburando 14 horas por día para no llegar ni siquiera a comer. Digo, uno no quiere hablar de los pueblos latinoamericanos en estos términos porque está muy mal, pero el modelo de Caputo, que lo ha dicho, es Perú. Exactamente, sí. 80% de la población por debajo de la línea de la pobreza o ahí arañando y un 20% que la delira toda. Exactamente, Y sí. me parece que hay mucho de eso ahora. En cuanto a esto que decía recién Flor,
la implosión, no hay reacción hacia afuera, no somos ese pueblo siquiera del 2001 que se recalentó y piquete y cacerola. No, todavía no. Eso, se está como consumiendo toda la energía. El endeudamiento ha sido como el sostén. El colchón ha sido el endeudamiento. Claro. Es decir, ¿por qué no entramos en crisis? ¿Por qué no comíamos? Porque lo resolvimos con endeudamiento, endeudándonos. Entonces, ahí es como ese círculo del que no estamos pudiendo salir. Pero sí me parece que es como, bueno, no podemos resolverlo inmediatamente, no se va a resolver ya, la verdad es que cuesta pensar eso. Podemos tener algunas medidas paliativas, sí, que por lo menos es hablar del problema, algunos proyectos que están dando vueltas, que estos son paliativos y en este contexto además no se van a aprobar nunca en el Congreso de la Nación, en el Congreso de la Provincia probablemente tampoco, pero que apuntan al desendeudamiento. Igual yo ahí digo, si seguimos endeudándonos, la verdad es que no hay forma de pensar en el desendeudamiento. Por más que bajen las tasas, ya porque la realidad sigue en el mismo ritmo. Sí. Pero sí tenemos que poder hablar de que la tendencia o el crecimiento o la idea que tenemos de cómo trabajar es ni siquiera la jornada de 8 horas, tiene que ser la jornada de 6 horas. Claro. Tenemos que decir, Claro. Che, hay un mundo en el cual la gente puede trabajar menos tiempo, que no es porque no le gusta agarrar la pala, y a quienes tiran palas así para todos lados le diría, bueno, agárrenla en principio, a ver qué pueden hacer con una pala y cuántas cosas se pueden hacer con una pala. Esto, no es que no queremos trabajar, yo quiero trabajar, pero la verdad es que quiero vivir bien. También. Quiero vivir disfrutar. Claro. La Quiero felicidad ver del pueblo. crecer a mis hijos. Exactamente, la felicidad del pueblo, la prosperidad de la patria no puede ser a costa de esto que estamos viviendo. Entonces, sí hay que dibujar un escenario en el que, por más que parezca totalmente ridículo en este escenario, contexto, es decir, no quiero trabajar 14 horas, quiero trabajar 6. Claro. Es ridículo. No, pero hay que decirlo y hay que perderlo de construirlo. vista. Y hay que hablarlo porque le estamos sino dejando una herencia a nuestros hijos de esclavitud. Porque salario a este nivel de trabajo y de salario es esclavitud prácticamente. Entonces, Y es si lo no que queremos nuestros heredar, hijos están viendo. Nos Claro. están viendo laburar 12 horas, 16 horas por día y decir, no tengo plata. no te Claro. puedo comprar Eso un es lo paquete que de están vos querés, viviendo claro. nuestros hijos. Sí. Entonces me parece que sí es esto. Bueno, parte de la lucha política es hoy sacar la culpa, la subjetividad individual y construir solidaridad, construir por lo menos ese imaginario común de que esto está mal. Esto está mal. Esto no es que, bueno, no hay que trabajar. ¿Qué harías en tu tiempo libre? ¿Por qué un trabajador querría no trabajar, como decía el no ministro de Trabajo, porque no hay ministerio, No. secretario de Trabajo? Sí. ¿Para qué querrían tiempo de no trabajo? Bueno, Claro, anda a laburar. Claro. Pero ¿Qué querés hacer? Bueno, Claro, vivir. como el ministro de Vivir. Economía que dice, nada, endeudarse está bien en todos los países del mundo, la gente Por honra su supuesto. Y honra su deuda. por supuesto, honrar las deudas y esta también, ¿no? Frases tan célebres como primero se pagan las deudas, después se come, o mejor no comer que tener deudas. Claro. Bueno, es lo que claramente fue plantado Lo discursivo en que nuestra funciona muy mente. bien. Digo, Pero aparte mi- eso está en la esencia del argentino. Sí. Se endeudaba para cambiar el auto, para ampliar la casa. ¿Y hasta dónde? A ver, vamos a poder pagar una cuota hasta acá. Eso está más que claro. No necesitamos a un gurú conciencia, para que nos venga a sí. decir, no, hay que honrar la deuda. Ahora, ya cuando te endeudas para comer y se desvirtuó todo. Te lo dice un ministro que habla de que un jean cuesta $100 y porque nunca compró en el país su Claro, ropa. claro. O sea, claramente Sí. no hay Es no hay un marciano, ningún análisis, además de un claro, que se además pueda de un hacer. chanta. Claro, que seguramente no va al supermercado, que no visita la góndola. Digo, me parece que es como hay gente que directamente hay que bloquear, escuchar solo para hacer memes y bloquear. Pero sí, esto, la tarea que nosotros como militantes tenemos que hacer es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, no nos podemos quedar en el escenario del desgano, del cansancio que sufrimos, porque también somos trabajadores, sino, bueno, esto, pensar en el escenario que sí queremos. Y ese escenario pasa por conseguir unos trabajadores, y que los trabajadores sostienen el mundo, Claro. las trabajadoras sostienen el mundo, eso como esos aprendizajes que hemos ido haciendo históricos, no podemos olvidarlos, hacerlos carne de nuevo, aunque sea en esto, desde abajo, en solidaridad, en redes,
y en decir, bueno, esto tiene que cambiar y va a cambiar también con acción política. Y sí, necesariamente tiene que ver con Entonces, eso, porque alguien tiene que levantar ese guante. Y me parece que es el peronismo, el panperonismo, el campo nacional y popular, o como lo quiera llamar, tiene que hacerse cargo de eso. Lo central es hoy eso, el trabajo. La verdad es que es el ordenador de la vida. El trabajo vuelve a dignificar. Exactamente. Y eso tiene que ver con la salud mental, con el endeudamiento, con la dificultad de acceso a la vivienda, con los consumos problemáticos. Sí. Digo, me parece que es como, bueno, hoy es poner en el centro la deuda porque en realidad es el síntoma de lo más profundo. Es decir, bueno, ¿cuál es el modelo productivo de este país y en qué formas de trabajo se basa? Estamos yendo hacia un modelo que no es el que históricamente sostuvo el campo nacional popular, y me parece que hay que volver a discutir eso. A veces nos ayuda a empezar por lo que nos une y no por esto, digamos, ¿no? Si clase media, si economía popular, si economía formal. Justamente una de las tareas que tenemos de acá en adelante es también trabajar con todos los sindicatos sobre este tema. Claro. Porque todos los trabajadores están en esta misma situación, entonces los sindicatos también son actores políticos que pueden intervenir y que pueden alzar la voz, más allá de si están afiliados o no, digamos, sabemos que hay procesos diferenciales en cada sindicato, pero hay que hablar desde el campo político, desde lo sindical, desde la organización de los trabajadores. Me parece que es eso, bueno, hablar del tema, concebirlo, politizarlo, visibilizarlo, politizarlo, comprenderlo, porque después también hay cuestiones sobre las que sí podemos intervenir, con propuestas concretas, ¿no? Esto, para lo que nosotros venimos planteando a nivel local, no hacen falta recursos excepcionales. Claro. Es poner el propio aparato estatal, el propio dispositivo que ya existe, a disposición de conocer la realidad que están atravesando quienes viven en Tandil. Con los datos sobre la mesa. Exactamente. Pero bueno, claramente, siempre la estadística tiene un sentido político, cómo se construye, cómo se pregunta, pero bueno, es una herramienta valiosa. Tenemos a nivel local la posibilidad de hacerlo, hay que visibilizar el problema y la importancia de construir esos datos. Y después que hay acciones posibles, esto desde la usina, desde la Defensoría del Consumidor Municipal, desde la Defensoría del Pueblo Municipal, en asesorar, en acompañar, en poder denunciar abusos, por lo menos en la formalidad de las deudas, claro. Tarifas abusivas. Estamos recibiendo testimonio, de compañeras en los barrios que tienen embargada su jubilación, la mínima. Entonces, bueno, eso, pero no puede ser, le decimos. No, pero no la cobro hace 3 meses, pero no puede ser. Es como, bueno, entonces hay que intervenir en determinadas situaciones que son además puntuales, tiene que haber un mecanismo de salvataje, de asistencia, auxilio, acompañamiento, de comprensión de la deuda. Che, mirá, en la que te metiste es esto. Puede pasar esto y esto. No puede pasar esto. No te pueden decir esto, no te pueden hostigar, no te pueden amedrentar. Bueno, entonces hay mucho por hacer. Y pienso en esto, ¿no? En la implosión, en lo que se está dando puertas adentro. ¿Cuántos casos más habrá que no sabemos, ¿no? De estas situaciones. El Estado debe ir a buscarlo. Y el Estado debería esperar que la gente venga, porque ya hay algunos que están o no saben o ya ni tenés teléfono, ya ni nada, ya es como una cuestión de... Lo hablábamos hace un ratito con los afiliados de PAMI, ¿no? Que ya están totalmente desahuciados. Claro. Ya ni siquiera van a la sede de PAMI local a quejarse o a buscar una respuesta, porque sabe que no la van a tener, entonces ya ni eso. Hoy más temprano veía que lo que le pagan a un médico de cabecera, digamos, por 2000, consulta, un poquito más de 2.100 pesos. Bueno, claramente. Que es una resolución nueva, por eso también digo, esta semana también es clave para el PAMI. Sí. Así que bueno, me parece que eso, como por ahí encontrar hablar la vuelta, de abajo hacia arriba. Está bueno. Hablar, bueno, politizar. Tenemos responsabilidad, por supuesto, sobre nuestra vida, pero tenemos herramientas y no podemos caer en la alienación total, es decir, en la desposesión total de poder. No. Tenemos poder como clase trabajadora. Digo, cuando hay un paro general y quienes son reacios al paro dicen, este paro le costó al país 2.000 millones de... Entonces eso es lo que está generando un trabajador. Eso es lo que generamos por día. Claro. Pero eso no es lo que recibimos por día igual. ¿Dónde va la diferencia? No me dan los números. Pero bueno, esto, politizar es hoy una herramienta de salvataje. Más allá de lo partidario. No, claro, es esto. Comprender que para hacernos estas preguntas, ¿cuándo fue que empezaste a pagar el mínimo de la tarjeta? ¿Cuándo fue? ¿Qué pasó en ese momento?
fue del 2023, a lo mejor algunos vienen desde antes, por supuesto. Sí. Y es una bola de nieve. Bueno, listo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Empezar a hablar, porque si no hablamos, además no nos damos cuenta que hay... capaz que el de al lado está recibiendo mensajito de un estudio jurídico que le está cobrando la deuda de la tarjeta y podemos hablar, che, bueno, no te enrosques, tranquilo, fíjate, pregunta bien, busca opciones, consulta si ese estudio jurídico existe. Digo, hay un montón de cosas para hacer, así para que compartir cada uno desde su experiencia porque puede empeorar también en base a esto, ¿no? Claro. A nuevas estafas, a nuevas formas de pérdida, digamos, de lo poco que nos queda en cuanto a capital económico, ¿no? Pero nos queda esto, ¿no? Recuperar conciencia de clase. Parece muy abstracto, pero la verdad es que es de lo más concreto. Es recuperar conciencia. Y esto, cada vez que nos vayamos a juntar con un amigo, si podés, llévate algo para compartir, para comer, porque a lo mejor ese amigo no está comiendo. Si te parece, no sé, hacer una juntadita y los ñoquis del 29, cada vez más importante que hacer una juntadita con una cebollita, un puré y unas papas, hacemos algo. Digo, también en eso resolver que es posible que tengamos amigos y gente cercana que la está pasando muy mal y que ni siquiera lo está diciendo. Y eso, yo creo que esa solidaridad de clase es fundamental. Y después eso, la pelota en la cancha que corresponde. Bueno, en la política. En la política, sí, las dos cosas son fundamentales. Las dos cosas. Y no a mí es me vergüenza. encanta esto del laburo desde abajo, me encanta y creo que es imprescindible. No es que es necesario, es imprescindible. Pero también ya se habla de que este gobierno posiblemente no relija. Con lo cual le va a tocar al peronismo otra vez tratar de arreglar las cosas. Pero también tiene que saber que las soluciones tienen que ser inmediatas. Inmediatas, estamos hablando de meses, porque si no, la deriva antidemocrática o autoritaria o directamente desquiciada está ahí nomás, porque estamos en el borde, con este gobierno estamos en el borde, con este presidente, por sus formas, y la deriva antidemocrática está ahí. Entonces la solución tiene que ser inmediata, los principios de solución tienen que ser inmediatos. Tiene que haber una voz. Hoy lo que es necesario es que hablemos no solo de este tema, de muchos, pero lo que estamos viendo tanto a nivel local como a nivel nacional es que tiene que haber una voz de oposición, porque no puede haber un debate entre el nivel local, el lunguismo y Santa Marina. O sea, no pueden ser los únicos dos y alertas. Y esas alertas que hay de que un pozo y qué sé yo, no pueden ser las únicas voces cantantes, porque entonces lo que recibimos es eso. Y bueno, y la otra voz, la de la que sí somos parte del cambio que necesitamos hacer, tenemos poder, y como tenemos poder, nos están desposeyendo de ese poder. No sé si acabo de inventar una palabra, pero digo, el proceso de destrucción del trabajo es parte de un proceso, eso, de quitarnos poder a nuestra subjetividad, el ánimo, la salud mental. Digo, nos están destruyendo para que no hagamos nada. Entonces tenemos que volver a creer que podemos hacer y que se sostiene el mundo con nuestro trabajo. Eso sigue siendo así, no importa cuánta inteligencia artificial, cuánta virtualidad hablemos, toda esa inteligencia, toda esa virtualidad se sostiene en materialidad, en computadoras gigantes que consumen un montón en algún lado, que algunas fueron atacadas por algunos misiles, según tengo entendido. Pero se sostiene sobre la materialidad. Todavía todo depende del trabajo humano. Entonces tenemos que ser conscientes del poder que tenemos. Y eso es también la forma. No sabemos hoy qué hacer, cómo va a ser. Perfecto, puede ser que haya algo a construir. Hay cosas que sí sabemos, pero fundamental que sepamos con quiénes y que quienes están de este lado empiecen a hablar, no solo a criticar, sino a hablar de que hay que organizar de determinada forma y que hay cuestiones de lo más cotidiano, como el endeudamiento, que son eso, hay que husmeamos un poquito y es el iceberg que explica la economía y el modelo productivo de este gobierno nacional, porque no es solo medidas, no son solo ganancias, es destrucción también de lo que estaba. Lo que posibilita este silencio de la clase trabajadora es la destrucción de su espíritu, de sus deseos, de sus sueños de prosperar. Bueno, volvamos a construirlo. Puede ser recuperando históricos mensajes de grandes líderes del campo nacional y popular, porque sí hace falta recuperar lo mejor. Me parece que ahí hay una tarea de la oposición muy importante, a nivel local, a nivel nacional también, y ojalá en eso no mostremos la hilacha
de pelearnos entre nosotros en lugar de identificar, bueno, el enemigo hoy es bastante claro y bastante grande y bastante poderoso como para estarnos contando las costillas. Y también tiene que asumir las responsabilidades, o sea, basta ese peronismo neurótico, culposo de decir, bueno, no, esto no lo toquemos, porque si no, esto no fue generación espontánea esta situación, tiene sus responsables. Que son en este momento los que están en el gobierno. Y bueno, esos tipos van a tener que ser juzgados. Si no, van a volver dentro de 4 años. Sturzenegger se van a renovar y esto va a seguir. En tanto y en cuanto no paguen lo que hicieron, va a seguir. Yani, Argentina Humana, bueno, vos formás parte de Argentina Humana, Patria Grande. Todos estos diálogos, ¿no? Esto que hablamos, todo esto que hablamos del endeudamiento, de construir, de recorrer los barrios. Si hay alguien que se quiera sumar a este diálogo, más allá de la ideología que tenga, ¿cómo puede hacerlo? ¿A dónde se puede acercar? En principio por nuestras redes, Patria Grande Tandil. Y estamos por ahí tratando... tienen algo que aportar, ¿viste? Sí, seguramente. También estamos invitando a profesionales a que se sumen, administradores, contadores. Digamos, nuestra idea es, bueno, vamos a hacer un par de charlas para poder compartir estas reflexiones que no son... eso, la deuda es el puntapié para iniciar. También construir algunos espacios de acompañamiento y de asesoramiento. Y en eso necesitamos una mano, desde el conocimiento, desde el saber, desde la experiencia. Se va sumando de a poco gente. Y esto no es un espacio de pasar de endeudados anónimos a endeudados organizados y en lucha. Sí. No es un espacio de catarsis, pero sí empezar a construir estos espacios. Y después, bueno, sumarse, hay tareas siempre necesarias y urgentes. Hoy, ustedes sabrán que se está eliminando lo que fue el salario social complementario para muchas compañeras militantes de los barrios populares que sostenían la olla. Claro. Eso nos costó muchos años visibilizar que eso era un trabajo. Claro. Pero que no es un trabajo, es un trabajo productivo claramente, pero no productivo en términos económicos. Si no hay política pública de identificar que ahí hay un trabajo que construye red, que construye sociedad, comunidad, si no es el Estado quien reconoce, bueno, es difícil que uno tenga un rédito económico ahí por ese trabajo. Bueno, con eso menos hay muchas compañeras que han tenido que sumarse a este ejército de trabajadores nocturnos y de 12, 14 horas, pero hay muchas que todavía están en el barrio, porque lo hacen por una vocación política y solidaria inmensa. Así que toda la colaboración que es humana, y la colaboración fundamental que estamos pidiendo hoy es tiempo. Tiempo. Si tienen tiempo para conocer alguno de los espacios, para conocer alguno de los barrios, para hablar con las vecinas. Que existen y son cada vez más. Es tan importante ese apoyo. Las compañeras van a seguir estando ahí porque es parte de su vida. La verdad que a veces le decimos, compa, ya anda a tu casa que... tenés también que ocuparte de tus cosas, bueno, pero tiempo, si se quieren acercar, es fundamental. Y también es un baño de realidad, porque tuvimos que escuchar con muchísima indignación en la última sesión. Tremendo. Que Santa Marina dijera que los comedores no existen, que se lucra con eso, que hay referentes que se quedan con dinero. Bueno, sin nombres nunca, sin denuncias concretas nunca, porque se maneja de ese modo. Nos ha pasado muchas veces denuncias de parte de él, casa por casa va en los barrios, casa por casa en los barrios mintiendo directamente. Bueno, la forma de contrarrestar eso es conociendo. Claro. Así que sí, invitar... No se entiende lo que no se conoce, no se quiere lo que no se cuida conoce. Lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Así que conocer esta ciudad, la amamos un montón, es hermosa, pero queremos que sea hermosa para todos y todas y todos y todas. Esto sí, a quienes se quieran sumar, fundamental esto, desde abajo... surgen ideas además y esto la verdad que nos anima un poquito, anima. A mí me pone contenta charlar con las compañeras y los compañeros en los barrios. Los espacios que tenemos de encuentro son siempre humanizantes. Claro. Así que bueno, sí, la invitación es a eso y después concretamente vamos a estar invitando a espacios para informarnos, para aprender. Ahí sí digo la educación financiera como una herramienta para que no nos estafen. Claro. No como para responsabilizarnos de lo mal que hicimos las cosas, pero sí es una herramienta que necesitamos conocer para defendernos, así que van a ser esos algunos de los objetivos. Y bueno, y vamos a estar presentando también en el Consejo Deliberante esta serie de propuestas para poder discutir con los más cercanos y con los más lejanos para esto, para volver a escuchar las barbaridades que tienen para decir. Para dejarlos expuestos.
para que cada uno vea, ¿no? Escuchen de primera mano, no tenemos que hablar, yo en eso siempre digo, no tenemos que hablar de los otros porque es ocupar tiempo. Que no queremos. Tenemos que hablar de lo que nosotros queremos plantear, que no lo están diciendo nadie. Entonces, bueno, aprovechar los tiempos. Que los otros hablen solitos, que se enrosquen en sus propias palabras y mentiras. Así que, bueno, ahí vendrán varias tareas. Así que sí, invitación a sumarse por nuestras redes. Tenemos ahí una comunicación también bastante fluida. Yo voy a decir algo, en la sesión de Consejo Deliberante, la concejal de La Libertad Avanza, que tuvo el tupé de hablar de que los niveles de pobreza habían bajado, que había menos pobres, bueno, no pudo decir su discurso de memoria, no sé si por falta de capacidad o por nervios. Lo cierto es que tuvo que leerlo, algo que no se puede hacer, no sé si habrá pedido el permiso correspondiente para poder leer en el Consejo Deliberante, no lo pudo hacer. Marilén Porroserqui, sin embargo, no necesitó leer nada para rebatir cada uno de los datos que la concejal de La Libertad Avanza, que no conozco su trayectoria previa a asumir la banca del Consejo Deliberante. Sí, más o menos conozco la de Santa Marina o la de Sánchez Chopa, pero la de esta concejal no conozco, no sé si viene de la política ni qué hizo antes, pero bueno, tuvo que leer porque no pudo decirlo de memoria. O sea, ¿y cuándo es un relato? Me da sensación, si no te aprendiste de memoria el relato, me da sensación de que no estás convencido de lo que estás diciendo, ¿no? Si fueron datos nacionales, la verdad que es como estos, que mientras estamos planteando que a un sector de trabajadores de Tandil, 900... No conoce la ciudad. Le están eliminando este salario social complementario. 80 lucas, menos de 80 lucas. 78.000 pesos. Santa Marina también demostró ser muy ignorante respecto del programa, porque dijo, bueno, este programa potenciar trabajo nunca potenció el trabajo. Bueno, lo cierto es que el programa venía a reconocer el trabajo de la economía popular que existe y a complementar, porque aunque los cartoneros trabajaran de día y noche, no llegaban. Aunque las compañeras trabajaran, no tenían reconocimiento. No fue una promoción del trabajo en la economía popular, que es un trabajo no registrado, sino que fue un reconocimiento de lo que ya se estaba haciendo. Y un complemento, que significaba la mitad del salario mínimo vital y móvil, que quedó congelado en 78.000 pesos, a pesar de que el salario está también bastante congelado, pero representa 300 y pico mil. Cuando ese ejercicio de la mitad del salario mínimo era inmediato, significaba una diferencia para estas trabajadoras y trabajadores. El desconocimiento, la ignorancia y afirmar datos en base a la ignorancia es repudiable, digamos. Leerlos además, datos nacionales, sin conocimiento de lo local, mucho más. Y la verdad es que fue muy ofensivo porque en el recinto estaban compañeras trabajadoras de los comedores que trabajan de 8 a 8 en los espacios comunitarios porque dejan su vida ahí, porque no pueden creer que haya pibes que no coman. Y ponen de esos 78.000 pesos, a veces los usan para comprar cosas para el comedor. Entonces fue un nivel de hipocresía y perversidad tan grande que las compañías, algunas se descompensaron en ese momento, porque Nerva y Marilén supo también, Cacha también, incluso Marcelo, que respondieron, incluso Juan Salceda respondió y otra concejala más del radicalismo. Porque fue algo muy abusivo, ¿no? Usar el poder y la capacidad de tener un micrófono. Claro, no sé si hay mucha ignorancia, lo cual ya es repudiable. Es perversidad. Hay un discurso montado sobre eso, sobre prejuicios, porque no le estaba hablando a la gente que estaba ahí, le estaba hablando a ese sector de Tandil que tiene todo. Claro, sí, al que le toman las imágenes y demás. Exactamente. Ya ni hemos hablado un montón. Yo no sé si vos tenías un tiempo límite, pero bueno, prácticamente una hora. Te agradecemos muchísimo, siempre es muy interesante y obviamente nos vamos a estar siguiendo. Muchísimas gracias, muchos éxitos y felicitaciones por este comienzo de ciclo. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo seguiré escuchando. Muy bien. Y acá estaré cuando haga falta. Muchísimas gracias. Yanina Benier en Pasados de Rosca.